construyendo relaciones que redundan en calidad de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Pongo en contexto la siguiente entrevista, o lo que va a ser la primera entrevista del programa de hoy, para esta primera hora, transmitiendo para Caracas. Leo que las investigaciones en PDVSA por el reciente hecho de corrupción que salió a la luz casi paralizaron las exportaciones de petróleo y combustible del país. Los funcionarios de la industria petrolera intentan hacer coincidir facturas pasadas con los pagos correspondientes a los contratos de la estatal. Sin cobrar 21.200 millones de dólares, PDVSA, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, entregó documentos fiscales que revelaron esta cifra en cuentas comerciales pendientes por cobrar en los últimos 3 años, pero de esa cantidad, 3.600 millones de dólares son potencialmente irrecuperables. Asimismo, Reuters dijo que solo 4 clientes de la estatal venezolana estuvieron activos esta semana en los terminales de exportación del país: la iraní Naft Iran Intertrade Company, también la estadounidense Chevron, la cubana Cuba Metales y Hansu Energy. Explicó que Nico, Chevron y Cuba Metales cargaban crudo como compensación por deuda pendiente o por canjes. El contrato de Hansu Energy, añadió, es el único ratificado hasta ahora después de la auditoría. Y la página especializada Tanker Trackers estimó el pasado jueves que había 23 superpetroleros, 16 de ellos cerca del terminal de José en Anzoátegui, esperando para cargar crudo y combustible para la exportación. Que los retrasos preocupan a algunos clientes cuyos cargamentos de crudo, combustible y subproductos no han sido enviados a tiempo, señaló Reuters. Y aquí me detengo para, justamente conversar con quien es experto en la industria energética mundial, las consecuencias de esto que se está en este momento además atendiendo en Venezuela, de acuerdo a lo que ha sido la versión oficial, parte de una campaña contra la corrupción dentro de la estatal petrolera. Evanán Romero es nuestro invitado en los próximos minutos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Un gusto poder responderte a algunas de tus inquietudes. Gracias por estar con nosotros. Además, y hay que decirle a la audiencia que, además de ser un especialista en este tema, fue presidente, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Intevep, y estuvo en la industria. ¿Por cuánto tiempo, señor Romero? ¿Cuántos años? 60. Wow. En la industria 40, perdón, y 20 que llevo por aquí. Ok, 40 años, 4 décadas, caramba, bastante que conoció la estatal en lo que fueron sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y en este caso particular... La estatal, conocí las extranjeras, 20 años antes de la nacionalización. Además, entonces, justamente el indicado para hablar de, además, las consecuencias de este periodo, ¿no? De este periodo en el que se ha revelado que ha habido una corrupción, superior. Y cuáles son las consecuencias directas para lo que en este momento se está intentando hacer, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer en la industria como está, en las condiciones que está, cuánto puede afectar lo que son esas exportaciones y el ingreso por ese concepto para el país. Bueno, mira, sobre el escándalo que ha reportado la prensa, me va a ser muy difícil que yo me meta especialmente en los detalles de qué grupo atraparon el mercadeo externo y todas estas cosas, porque no voy a competir con la información del fiscal, ¿no? Lo que sí voy a referirme por qué se llegó a eso que nunca se había experimentado. Inclusive ni siquiera, había muchas cosas oscuras hasta el gobierno de Chávez, Ramírez, pero lo que ha pasado recientemente es ya el descalabro completo de aquello que se conoció como una de las primeras empresas del mundo, ¿no? Donde realmente ha sido atrapado por las fuerzas del poder, digamos, del gobierno, ¿no? Ahora, lo que sí quiero referir es por qué se llegó a eso. Primero, por el deterioro mismo de la industria, el remedio que siempre han aplicado, digamos, los últimos años, de buscar a los militares. Esa es la mejor solución. Viene este escándalo y reemplazan con otros militares. Entonces no tienen, de verdad, no tienen cómo resolver el problema. Porque lo que falta es el know-how, gente experimentada y sobre todo con algo que ya desapareció, que es honestidad y eficiencia y tantas cosas. O sea, Venezuela ahorita tiene un cascarón vacío
atrapado por todas clases de fuerzas internas. Lo que quiero quizás resaltar en esta entrevista es por qué se llegó a eso. Sencillamente lo que lo disparó ya venía muy mal desde los últimos 8 o 9 años. Presidentes y ministros presos por corrupción, uno muere, el otro está todavía preso, 70 gerentes más, inclusive denunciados por las mismas empresas extranjeras, pues no podían tolerar la situación de corrupción y de presiones y de todas estas cosas. Pero básicamente lo que despierta esta situación que se está viviendo es la guerra de Rusia y Ucrania, o invasión de Rusia a Ucrania, mejor. Y el hecho de que sus grandes aliados ideológicos, Vladimir Putin y Xi Jinping, son quienes traicionan al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, sus grandes aliados y amigos. Viene la acción esta horrible de esta invasión a Ucrania y le cierran las puertas del crudo, obviamente el crudo y el gas, y el crudo mucho más fácil de reemplazar en Europa, porque estaba llegando por terminales marítimos. Pero el crudo tiene que salir entonces de Rusia, se va a la China, allá desplaza a Arabia Saudita, que era el número 1 comprador de crudo por parte de China, y después desplaza a Brasil, Angola, y allí se empieza a ver entonces la posibilidad del crudo venezolano huyendo de las sanciones norteamericanas en armadores desconocidos con sus señalamientos satelitales o transponder apagados, llegan a puertos en Malasia, porque los chinos sí, en eso son muy hábiles. Ellos dijeron, yo no recibo crudo sancionado por los Estados Unidos, porque mis empresas están allá, me cierran las aduanas americanas y aquí en China las vemos feas. Entonces los pusieron a que llegaran a Malasia, allá hacían transbordos de barcos a barcos, los chinos no querían que llegaran en barcos, sino reconocidos por ellos también, cambian de barcos en Singapur y en puertos de Malasia, le cambian la cédula de identidad a los crudos, le agregan unos solventes y unos químicos para que no se parecieran al Merey. Bueno, y por supuesto los sientan a esperar allí, después de viajar 60 días, a perder todo el dinero del mundo. Y los descuentos inmensos. Entonces, estos señores, que no era PDVSA exportando, sino independientes, privados, los que hoy se llaman allá enchufados, muchos del grupo militar, no hay duda. Y ahí los manejaba el coronel Pérez Suárez, que tenía que hacerles el saludo cuando le decían coronel, allí le envío a fulano, dele un cupo. Ahí no sale ni un barco en José con 30, 40 militares con AK-47 sin que le apareciera la firma del coronel Pérez Suárez, que era el vicepresidente. Entonces, bueno, todo eso uno sabía que estaba sucediendo. Las arcas del país estaban menguadas porque ese dinero se quedaba por allá en cuentas cifradas. Entonces, mira, Gladys, es una novela que yo no creo que haya hoy día ninguno de estos escritores que tuvieron fama que pueda realmente relatar lo que le ha pasado a Venezuela, que hizo crisis, sí, porque eso venía por muchos años, hizo crisis con la guerra rusa a Ucrania. Claro, eso es el crudo ruso que sale por oleoductos le llega a estas refinerías chinas que están allá en la frontera con Rusia, en la parte oriental de Rusia, en Vladivostok, y llegan por oleoducto, y bueno, por supuesto los rusos, perdiendo los compradores de Europa, le descontaban por debajo del Merey. Y el crudo ruso es tan bueno como el Dubái, de 38 API, que es el marcador europeo. Entonces, ¿qué le iban a comprar estas refinerías el crudo Merey? Sí, dentro de ese contexto internacional y geopolítico también le pregunto, porque esta realidad que está en pleno desarrollo, además, se va narrando, como dice usted, desde el poder moral, se va compartiendo directamente de la mano del fiscal Tarek William Saab y luego también con el poder ejecutivo, en esto que se ha llamado una campaña contra la corrupción. Pero dentro de lo que ya acababa de leer, también me gustaría su apreciación, porque de hecho Tanker Tracker se estimó el pasado jueves que había 23 superpetroleros
cerca del terminal de Jose, esperando para cargar crudo y combustible para la exportación. Y básicamente también me gustaría conocer su punto de vista de acuerdo al presente, a esa realidad del presente y a futuro, bueno, a corto plazo, cómo puede manejar la misma empresa y el mismo Estado esta situación hacia afuera. Obviamente cuando se está cuestionando internamente ese nivel de corrupción, me explico. Incluso dentro de ese entramado, quien era ministro firmó con Chevron para lo que fue la articulación de lo que incluso todavía, bueno, sí se está haciendo, que es, por ejemplo, entonces recuperar además parte de la deuda en esa relación por 6 meses, que no sabemos si se va a renovar con esta empresa estadounidense. ¿Cómo quedaría todo ese escenario dentro de esto, ¿no? De cara a lo que se supone es una necesidad para el país, que es ese ingreso por concepto de renta petrolera y dentro de lo que se puede hacer en la industria, la capacidad que tiene actualmente? Mira, Gladys, la respuesta es muy sencilla. Esos 23 tanqueros que están allí están sujetos a la auditoría que todavía aparentemente no la han terminado. Es por decisión propia del reemplazo en PDVSA del coronel Teguechea. Ahí, bueno, descubrió todo lo que tenía su antecesor, el Pérez Suárez y todas estas cosas que ya Venezuela se sabe. Pero de esos barcos que están esperando ahí, el único, bueno, Irán, porque se hace trueque por el diluyente que trae para sacar el Merey. Chevron es el único que está recuperando su deuda y paga regalías y paga otros servicios a la empresa mixta, el único ingreso. El de Sansu es pago de la deuda china, ese es quien recupera el crudo que le entrega Sinovenza. De manera que prácticamente ninguno de ellos entrega dinero al país. Irán es trueque por diluyente y lo que están haciendo en la refinería. Chevron tiene esos 6 meses en los cuales algo gotea por las regalías que es constitucional. Lo de Cuba sabemos que nunca lo devuelven o no lo pagan. Y los chinos se están pagando deuda. La crisis es inmensa. Ahora, si yo tuviera esa posición, ¿cómo lo resolvería? Mira, le prometo al gobierno americano que sí voy a hacer elecciones. El propio Maduro se posiciona en México y empieza a definir rápidamente un programa. Y los Estados Unidos le dicen, bueno, te quito las sanciones, sí, con ese compromiso. Y vas a ver que todo se recupera y vendrán más empresas tipo Chevron a tomar las operaciones. Eso sería una medida, obviamente, muy arriesgada políticamente, porque claro, si tú quieres seguir en el poder y nunca más entregar, bueno, no puedes tener lo mejor de ambos mundos. Ahí se están viendo exactamente, no solamente las sanciones parte americanas, de la dinámica. sino Sí, entiendo. el efecto. De la realidad, exacto, local, internacional y dentro de lo que también son parte de, bueno, esas presiones por, como dice, pues hacer algo que es esencial también dentro de cualquier dinámica de democracia de un país, además apuntando a su salud desde todo punto de vista, en lo económico, social, político, que es a la alternabilidad de poder, ¿no? A través de procesos electorales, bueno, con condiciones y que la gente se pueda expresar. Eso es natural de cualquier país. Gracias por haber estado con nosotros, señora Evanam Romero, experto en la industria energética mundial. Además, fundador, fue presidente, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Intevep. Y bueno, 40 años en la industria, compartiendo su punto de vista con relación a estos hechos de corrupción que han sido revelados desde el propio Estado y como parte de una campaña contra la corrupción en el que todavía estamos esperando pues mayor información como corresponde además, porque estamos hablando del manejo de dinero público de todos los venezolanos, que debió ser para la calidad de vida de los venezolanos. Son las 3:48. Voy a hacer publicidad para luego entonces ya pasar a la doctora Mercedes Schnell con el segmento Conducta Humana, hoy para hablar precisamente de una